pues sin más preámbulos, me voy a permitir muy buenas a todos los que habéis venido, que tiene su mérito la hora que es. David, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación. David es magistrado actualmente en la sala del TSJ, en Comisión de Servicios. Forma parte de la carrera judicial del año 2000, ha tenido varios juzgados, Posada, en Huéscar, en Granada, ascendió a magistrado en 2006, hasta en el juzgado de primera instancia número 2 de Huelva, se trasladó al contencioso número 6 de Málaga, que es donde principalmente habremos tenido ocasión de compartir con él, y está en comisión de servicios actualmente en el TSJ. Ha tenido colaboraciones con nosotros anteriormente y también ha estado o ha impartido clases, si mal no recuerdo, en los laboratorios jurídicos, ¿verdad? Como profesor en los laboratorios jurídicos del aula de prácticas también de Antonio Naya. Ha sido profesor en actividades que han sido organizadas por la Consejería de la Junta y posee el título de Estudios Jurídicos Avanzados de Derecho Humano de la Complutense. ¿De acuerdo? Y sin más, yo le voy a dar paso para que él nos haga su posición y haremos como siempre, tanto los presentes como los virtuales, daremos trámite a la ponencia y posteriormente pasaremos ruego de preguntas a lo que vosotros queráis preguntar. ¿De acuerdo? Pues sin más, muchas gracias, agradecértelo, David, al colegio y a tu disposición para dar la charla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, vamos a ver. Como pueden ustedes comprobar por el título de la charla, la charla de la ponencia es realmente extenso, ¿no? Responsabilidad patrimonial de la Administración, ámbito sanitario. El enfoque que hablamos de darle a la ponencia era un enfoque eminentemente práctico, es decir, repasar todas las cuestiones que pueden o son susceptibles de dar problemas y que habitualmente, tanto en los juzgados como en la sala, vemos que son puntos que pueden resultar conflictivos o planteamientos que pueden traer problemas pues para ustedes en el ejercicio profesional respecto de las cuestiones que puedan ser polémicas, y concluiré igualmente pues, con una serie de novedades jurisprudenciales por si son de su interés. ¿Qué tiempo? Una hora y... Vale. Por encima de una hora el tiempo que queréis. Vale, abajo, perfecto. Bueno, vamos a ver. De entrada, para enfocar correctamente el tema, creo que es necesario, sin extenderme mucho, hacer una panorámica general de la responsabilidad patrimonial de la Administración para luego defender al ámbito sanitario. Doy por sabido que todos ustedes conocen que la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene una plasmación a nivel constitucional en el artículo 106.2 de la Constitución española, que establece cómo los particulares, en los términos establecidos en la ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en caso de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta previsión constitucional tiene su plasmación legal igualmente en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 32, antiguamente en el artículo 139 de la Ley 3092, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Procedimiento Administrativo Común, que explicitan el principio general de resarcimiento de las administraciones públicas los daños y perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, ya sea funcionamiento normal o anormal. Y esto es importante. En el ámbito en concreto en el que nos movemos igualmente, hay que poner el foco en la competencia administrativa respecto de la prestación sanitaria. Como saben ustedes, tanto vía artículo 148 de la Constitución española como el artículo 55 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es a la Comunidad Autónoma de Andalucía a la que compete la organización, el funcionamiento interno, evaluación, inspección, control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Como saben ustedes, igualmente existe una agencia administrativa creada a estos efectos, el Servicio Andaluz de Salud. Es muy conocida la necesaria concurrencia de varios requisitos para que podamos apreciar la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Un daño real, daño o perjuicio real, evaluable económicamente e individualizado, que ese daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento bien normal o bien anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan influir alterando el nexo causal, una ausencia de fuerza mayor y, por último, y esto es importante, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.
todo esto tienen ustedes multitud de sentencias que lo reflejan. Por darle alguna relativamente reciente, pues cito la de la sección quinta de la sala tercera de 31 de marzo del año 2022, recurso de casación 836 de 2020. Todo el sistema pivota alrededor de la antijuricidad del daño. No se asienta tanto en la antijuridicidad de la conducta de la administración, como hemos hablado anteriormente, puede ser por el funcionamiento ya no solo normal, pero sino también normal de los servicios públicos, sino sobre el hecho que el daño sea antijurídico, es decir, que el particular, que el administrado, no tenga el deber jurídico de soportarla. Es por ello que se dice que la responsabilidad patrimonial de la administración presenta un carácter objetivo. Por tanto, no es relevante que el comportamiento de la administración sea o no antijurídico, sino que la antijuricidad se residencia en el daño, como he dicho. Esto tiene una plasmación en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, conforme al cual solo son indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. En definitiva, y tal como ha expuesto en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo, recojo aquí varias sentencias, por citar alguna, una de 19 de febrero del año 2008, recurso de casación 967 del año 2004, el carácter indemnizable del daño no se predica en razón de la licitud o ilicitud del acto causante, sino de su falta de justificación conforme al ordenamiento jurídico en cuanto no impone al perjudicado esa carga patrimonial y singular que el daño implica. ¿Por qué insisto tanto en esta idea? Insisto tanto en esta idea porque muchas veces observamos planteamientos de demanda en las que se centra mucho en, primero, la realidad del daño y que después van buscando, en todo caso, que poner de manifiesto la existencia de algún tipo de actuación antijurídica de la administración. Y realmente lo relevante en este caso no es tanto eso, sino la antijuridicidad del daño. Claro, antes he citado la cuestión relativa al carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la administración, pero ese carácter objetivo de la responsabilidad de la administración no supone que la administración tenga que responder en todo caso de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público. Esto lo de tantas veces citado por el Tribunal Supremo de que la administración no es aseguradora universal de todos los riesgos. No es así y la administración queda exonerada tanto cuando se produce una ruptura del nexo causal, porque es una intervención de tercero o del propio perjudicado. En este ámbito sanitario esto puede ocurrir, al menos a modo de concausa. Imagínense ustedes, por ejemplo, que la asistencia sanitaria se le ofrece o se le da a una persona que previamente ha sido objeto pues, de un acto delictivo, por ejemplo. Claro, aquí el resultado tiene que ver con la intervención de un tercero, por un lado, y también a lo mejor con la administración pública, pero no exclusivamente a la administración pública. E igualmente puede ser que pueda concurrir incluso la propia conducta del perjudicado, aunque en estos casos solo se excluye la responsabilidad de la administración cuando esta intervención del tercero o de la propia víctima sea suficientemente relevante hasta el punto de poder imputar de forma prácticamente exclusiva esta responsabilidad, porque como saben ustedes, de hace tiempo ya viene admitiéndose jurisprudencialmente la existencia de concurrencia de culpa y de moderación de la posible responsabilidad de la administración, precisamente en concurso, cuando entra en concurso con la posible intervención de otras personas. Bien, hechas estas consideraciones generales respecto a la responsabilidad patrimonial, voy a centrarme en tres particularidades de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario que igualmente tienen bastante incidencia en la litigiosidad que estamos manejando, ¿no? O los asuntos que estamos manejando, los recursos contenciosos administrativos. La primera de las peculiaridades es la naturaleza de la obligación que asume la administración pública
en este ámbito. Aquí hay que distinguir la medicina curativa de la medicina satisfactiva. Estos conceptos manejados por el propio Tribunal Supremo, por ejemplo, sentencia de 18 de diciembre de 2017, casación 1955 del 16, ponen de manifiesto cómo en la medicina curativa, que es la que en la inmensa mayoría de casos nosotros estamos manejando, la obligación es de medios y no de resultados. Sin embargo, la medicina satisfactiva que viene a definir el Tribunal Supremo, a la que se acude voluntariamente para lograr una transformación satisfactoria del propio cuerpo, en la que no es la necesidad la que lleva a someterse a ella, sino la voluntad de conseguir un beneficio estético o funcional, medicina estética, por ejemplo, medicina reproductiva. En el caso de la medicina curativa, la obligación es de medios y en el caso de la medicina satisfactiva es de resultados. No obstante, incluso esto último, que es una obligación de resultado, también ha merecido ciertas matizaciones por el propio Tribunal Supremo, por ejemplo, la sentencia de la sección cuarta de la Sala Tercera de 22 de noviembre de 2011, casación 4823 de 2009, en la que, referente precisamente a una operación de medicina satisfactiva, se exponía que si la actuación sanitaria ajustada a la praxis médica va precedida de una información comprensible que incluya la veraz advertencia de que la satisfacción estética o funcional buscada no está plenamente garantizada, tampoco estamos propiamente ante una obligación de resultado, por lo menos matiza bastante que sea una obligación de resultado. Aquí también entraría en concurso o en juego la obligación de medio. Esto ha hallado, lógicamente, reflejo en sentencias de múltiples tribunales superiores de justicia. Yo me voy a referir, por lo general, al de Andalucía, por razones lógicas. Y aquí creo que hay una reflexión que yo particularmente siempre intento poner de manifiesto en todas las sentencias en las que soy ponente. Es una sentencia, ya tiene un cierto tiempo, es de la Sala de Granada, de 31 de octubre de 2011, en los que se pone de manifiesto cómo no necesariamente todo resultado lesivo va a comportar la condena de la administración pública, aun cuando ese resultado lesivo se haya producido en el ámbito de la asistencia sanitaria. Y a este efecto razona lo siguiente. El hecho que la responsabilidad extracontractual de la administración pública esté configurada como una responsabilidad objetiva no quiere decir ni dice que basta con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente para que haya que indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes, al contrario, para que haya obligación de indemnizar, es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido y este sea antijurídico, que es una de las cosas en que estamos insistiendo mucho. Es decir, que el paciente no tenga el deber de soportar. No es jurídicamente correcto entender que por el hecho que una persona sea acogida en un centro hospitalario para ser sometida a un tratamiento y ser sometida efectivamente al mismo, haya que dar ya por establecido que el mero hecho de convertirse en el sujeto pasivo de este tratamiento comporte la necesidad de indemnizarle si con ocasión y no necesariamente por causa de ese tratamiento resultare daño físico o psíquico para esa persona. Porque por más perfecta que sea la asistencia médica que se haya prestado, hay múltiples causas que pueden determinar que una intervención quirúrgica no llegue a buen puerto, que fracase. Entre otras cosas, porque se está actuando sobre un cuerpo vivo cuya complejidad y también fragilidad es patente. El sentido común proclama, y la experiencia confirma, que pertenece a la naturaleza de las cosas la imposibilidad de garantizar el feliz resultado de una intervención quirúrgica y, en general, de ningún acto médico. Y luego matiza que cuando se dice eso no se está refiriendo al caso que el servicio haya funcionado mal, que también eso puede ser previsible. Puede ocurrir y ocurre que habiendo respetado escrúpulos, sino que lo que quiere decir la sala es que puede ocurrir y ocurre que habiéndose respetado escrupulosamente la regla de la ley ARTI, habiéndose actuado con arreglo a los protocolos, habiendo funcionado perfectamente el instrumental, los medios materiales, habiéndose prestado los medios necesarios,
pues se puede fracasar total o parcialmente en el acto sanitario realizado. La técnica quirúrgica, por más sofisticada que haya llegado a ser en nuestros días, tiene siempre un componente mayor o menor de agresión a esa maravillosa pero delicadísima arquitectura que es el viviente humano. Actuar quirúrgicamente sobre el cuerpo es operar sobre un organismo cuyos puntos débiles difícilmente puede llegar a conocerse de antemano en su totalidad. Toda esta larga intervención o toda esta larga introducción nos aboca finalmente a el criterio básico que seguimos a los efectos de apreciar la posible responsabilidad patrimonial de la Administración, que es el de la Lex Artis. ¿Qué impone al profesional médico? Pues el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, ejecutando correctamente y a tiempo las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria, que es lo que permite valorar la corrección de los actos médicos. Por citarle alguna de las últimas sentencias que habla acerca de esta cuestión, la de 21 de diciembre de 2020, Casación 803 del año 2019, en la que vuelvo a insistir que la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero en ningún caso garantizador de resultados, en el sentido de que le sea exigible a la Administración la aportación. Lo que sí le es exigible, a la Administración es la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un adecuado servicio, conforme a los estándares actuales, pero en ningún modo puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga relación causal con una lesión, si en el supuesto no concurre ningún supuesto de fuerza mayor, sino que deriva de la inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles. De exigirse solo la existencia de la lesión y la relación de causalidad con la asistencia prestada, se produciría una excesiva objetivización de la responsabilidad y se correría el riesgo de llegar a un estado providencialista convertido en una aseguradora universal que tuviera que atender cualquier reclamación que tenga por origen la actividad administrativa previa. ¿Por qué insisto tanto en esta idea? En muchas demandas nos encontramos que el principal foco se pone a la relación de causalidad entre el acto médico y el resultado. Pero parece que se da por supuesto que si el resultado no ha sido el deseado y que hay una relación con la asistencia sanitaria, necesariamente el daño es antijurídico. Y no es así. No es así porque lo que tenemos que analizar precisamente es si existe ese deber de soportarla porque se ha aplicado correctamente la Lex Artis en ese supuesto. Y eso, pues como antes razonaba, lo que nos lleva necesariamente es a tener que poner el foco en esa antijuricidad, tener que poner el foco en si se han respetado o no los protocolos médicos, si se han respetado o no las reglas médicas aplicables conforme al conocimiento vigente a el supuesto en concreto, sin perjuicio de que el resultado haya podido o no ser el más satisfactorio, porque a veces esto no depende tampoco del propio tratamiento médico. Bien, esta es la primera peculiaridad. La segunda peculiaridad, y esta también es importante, es que además de los supuestos de infracción de la Lex Artis ad hoc como indicador de la antijuricidad del daño, hay otros supuestos en los que incluso, habiéndose respetado esa Lex Artis, se omite algún tipo de actuación médica que podría haber evitado o minorado el perjuicio en la salud del paciente. Esto es el conocido como supuesto de pérdida de oportunidad terapéutica. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha aplicado esta doctrina en la asistencia de retrasos diagnósticos, retraso en la asistencia, por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero del año 2016, o retraso en la práctica de una intervención quirúrgica. Esta es relativamente más reciente, de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2020, casación 6.365 del 18. Este concepto de la pérdida de oportunidad es una construcción jurisprudencial desde antiguo. Tengo yo aquí reseñadas sentencias del año 2005, pero hay muchísimas,
configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en aquellos casos en que igualmente concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. La figura esta de la pérdida de oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca de si esa actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño de dos elementos de difícil concreción, dice el Tribunal Supremo, como son el grado de probabilidad de que la actuación hubiera propiciado ese resultado beneficioso y el grado de entidad o alcance de este resultado beneficioso. Pensemos, por ejemplo, el supuesto en el que no se ha aplicado o no se ha realizado una detección temprana de un cáncer y el cáncer ha seguido avanzando durante un tiempo. Pues aquí el problema es pensar que si se hubieran hecho algún tipo de prueba diagnóstica o pensar que si se hubiera aplicado algún tipo de terapia que no se ha aplicado, si eso podría haber redundado en el estado de salud del paciente no avanzando la enfermedad y en qué grado de probabilidad esa mortalidad a lo mejor o ese grado de avance de la patología hubiera o no hubiera podido consolidarse. En definitiva, aquí entramos en una valoración muy complicada y en una valoración de la indemnización verdaderamente pues, muy complicada también, porque tenemos que estar a estos dos factores. Si realmente se entiende que hubiera podido causar ese efecto beneficioso y en qué grado. Aquí realmente no nos hallamos, si se dan ustedes cuenta, ante un daño material como tal. El daño material aquí lo causa a lo mejor pues, la enfermedad, que sigue avanzando, o el daño material lo puede causar, pues en definitiva, el hecho de que no se haya prestado la asistencia sanitaria en un determinado momento, sino que se haya retrasado unos minutos. Imagínense ustedes, por ejemplo, una ambulancia que no llega o un retraso en avisar a un anestesista o un retraso en avisar a un equipo de enfermería, ¿no? Aquí lo que se indemniza es esa incertidumbre que propicia el rumbo que hubieran tomado los hechos de haberse seguido el funcionamiento del servicio con otros parámetros, con estos parámetros que estamos indicando con esa actuación diferente. Aquí incluso el Tribunal Supremo aclara, hay una sentencia de 19 de junio del año 2012 muy expresiva de esto, que no tenemos que tener además la absoluta certeza de que esta actuación médica hubiera evitado o minorado el resultado, sino, dice el Tribunal Supremo, basta con cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza, para que proceda la indemnización. Quizá no por la totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en la cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia del diagnóstico tardío de su enfermedad. Pues aunque la incertidumbre de los resultados es consustancial a la práctica de la medicina, los ciudadanos deben contar frente a los servicios públicos de la salud con la garantía de que al menos van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias. Estamos, por tanto, ante un daño que no es material, sino un daño moral. Un daño moral que ese es el concepto indemnizable. Como saben ustedes, los daños morales lo que indemniza más bien es esa incertidumbre, esa zozobra, esa angustia que puede propiciar el hecho de qué hubiera pasado si se hubiera aplicado esa otra técnica sanitaria. Claro, ¿eso qué es lo que propicia? Que el no pudiendo residenciarse el daño en lo material, sino en un daño moral, no podemos tratar de la misma forma la indemnización que podemos reclamar ni la que nosotros podemos conceder. Esto también es muy frecuente en los planteamientos que vemos en muchas demandas, que en este sentido se va al resultado lesivo, se coge el baremo de tráfico, se hace la cuenta y se dice pues esto, sin tener en cuenta que realmente a lo mejor no estamos ante una quiebra de la lex artis, sino lo que estamos ante un diagnóstico tardío, estamos ante una intervención tardía, estamos ante una ausencia de prestación de medios durante un tiempo porque la lista de espera es muy larga y se da la asistencia sanitaria correcta y se pauta el tratamiento correcto, pero de forma más tardía. Y en este caso va a ser muy complicado que podamos estimar la demanda íntegramente. ¿Por qué? Porque, claro, si identificamos el daño con el resultado,
Lo que hay que probar es que existe la certeza absoluta que ese retraso, ya sea diagnóstico, de operación, de asistencia sanitaria, ha propiciado con toda seguridad y al 100% ese resultado. Y eso es complejo de probar. Yo no digo que sea imposible, digo que es complejo y sobre todo es complejo de asegurar, incluso, porque estamos moviéndose sobre el pantanoso terreno de las probabilidades. Bien. Por tanto, el Tribunal Supremo en estos casos, aquí por ejemplo hay una sentencia en la sección quinta de la Sala Tercera de 20 de marzo del 18, casación 2820 del año 2016, que claramente indica que en estos casos no es posible atender el principio de reparación integral del daño, pues según el grado de probabilidad que se estime concurrente en cada caso, resultará procedente una cuantía u otra. Más cercana, evidentemente, en determinados supuestos, la completa indemnidad, si se considera que son muchas las posibilidades de curación si no se hubiera producido la pérdida de oportunidad, pero más lejana si se consideran en cambio remotas tales posibilidades. Por ello, las pautas o parámetros para el cálculo de indemnización tienen que tener en cuenta estas dos circunstancias concurrentes. En concreto, el Tribunal Supremo se refiere a una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío, pues aunque la incertidumbre de los resultados consustanciales de la práctica de la medicina deben contarse con la garantía de que al menos van a ser tratados con diligencia, aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee o pone a disposición de las administraciones sanitarias. Nos encontramos en muchas ocasiones estos planteamientos quizá un poco ambiciosos, que son legítimos, por supuesto, pero a su vez esto nos trae muchas veces un problema. Si nosotros detectamos que en lugar de poder estimar la demanda por un supuesto de quiebra de la Lex Artis, nos encontramos ante un supuesto más bien de pérdida de oportunidad terapéutica, imaginémonos, por ejemplo, algunos de los supuestos que hemos citado simplemente. Pruebas diagnósticas tardías, se detecta un tumor, ese tumor ya es maligno, ha avanzado una serie de estadios y la persona desgraciadamente fallece. Se reclama con el baremo de tráfico por el importe del fallecimiento. Pero observamos que era un tumor muy virulento y que no se tiene la certeza, ni mucho menos absoluta, que si se hubiera detectado antes o se hubiera aplicado antes quimioterapia, necesariamente el resultado hubiera sido diferente. Podría haber fallecido igualmente la persona. ¿Qué ocurre en estos casos? Que muchas veces no contamos con una pericial en la que se ponga de manifiesto qué probabilidades hubiera tenido esa persona de incrementar la supervivencia, analizando el tipo de tumor y analizando en concreto el desarrollo del tumor que esta persona ha podido tener, si hay datos para ello. ¿Qué ocurre si no? Que si nosotros no estimamos la pretensión principal, tenemos que irnos a una estimación un poco por nuestra cuenta. Y eso es un riesgo. Desde luego un riesgo sobre todo para ustedes. Creo que lo lógico en este caso es extender la pericial con una pretensión, le sugiero, no lo sé, no sé si alternativa o subsidiaria, con una pericial en la cual este elemento pueda tenerse igualmente en cuenta y entre en juego, es decir, pedimos todo, pero también de forma subsidiaria o alternativa pedimos la pérdida de oportunidad y la pericial igualmente se enfoca sobre qué hubiera pasado si se hubiera detectado con anterioridad la enfermedad, qué hubiera pasado si se hubiera aplicado este tratamiento con anterioridad. No sé si me explico. Bien, una de las últimas peculiaridades que reúne igualmente todo este tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en el ámbito sanitario son las reglas del onus probandi, es decir, las reglas de la carga de la prueba, ¿no? Aquí, como en toda la actividad o en toda la actuación de los juzgados contenciosos y salas de los contenciosos administrativos, pues la regla general es que quien afirma tiene que probar, en definitiva. Es la parte actoral la que le cumple adverar que existe esa quiebra de la Lex Artis ad hoc
respecto del supuesto en concreto y no solo respecto del resultado. Muchas veces el resultado, desgraciadamente, es evidente, de la relación de causalidad, que a veces, desgraciadamente, también es evidente, sino igualmente la quiebra de esa lex artis. En este sentido, si todos los señores letrados, señoras letradas que hayan llegado en procedimientos contra el Servicio Andaluz de Salud saben que en este tipo de procedimientos, para elaborar la propuesta de resolución que se remite luego al Consejo Consultivo de Andalucía, por el caso que la cuantía supere el límite establecido en la ley del Consejo Consultivo, pues dispone de un servicio de aseguramiento y riesgo que está formado por inspectores médicos, en lo que se van a encontrar ustedes informes pues, de gran profesionalidad, porque entre otras cosas son funcionarios públicos que están pues prácticamente dedicados sola y exclusivamente a estos asuntos prácticamente, ¿no? Entonces sí es importante acudir con una prueba pericial suficiente y no solo cuestionar, porque a veces no lo hemos encontrado, cuestionar un poco el contenido de los informes del Servicio Andaluz de Salud, pues sin prueba pericial alguna. En definitiva, argumentando en la demanda o tratando de desvirtuarlo, ¿no? A quien le compete la carga de la prueba es a la parte actora. Sí es cierto que el Tribunal Supremo ha venido admitiendo en múltiples ocasiones que cuando existe una desproporción muy llamativa del daño y la actuación médica, se produce una suerte de intervención de una suerte de inversión de esa carga probatoria por el aforismo este de res ipsa loquitur, es decir, que la cosa habla por sí misma, ¿no? Cuando el resultado es verdaderamente desproporcionado, no sé, alguien que entra por una intervención muy sencilla y acaba pues falleciendo, ¿no? En ese caso sí es la administración la que tiene que dar una cumplida explicación de que se ha respetado la lex artis ad hoc. La regla general, sin embargo, es la contraria, que es además la que de forma general aplicamos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Ejemplos de esto hay múltiples, pueden ustedes encontrar en los repertorios múltiples sentencias de esta cuestión, invocando igualmente hasta la propia doctrina anglosajona y la doctrina alemana, ¿no? Bien, puestas estas tres particularidades, me voy a centrar ahora en una serie de cuestiones que por lo general han generado cierta controversia, ¿no? Como les he comentado anteriormente, en muchas ocasiones nos encontramos con demandas que quizás no hacen un enfoque excesivamente acertado, ¿no? Muchas veces pues porque enfocan como una quiebra de la ley Artis lo que puede ser una pérdida de oportunidad terapéutica, y en otras ocasiones pues sencillamente porque se incluyen conceptos indemnizatorios pues más o menos discutibles, ¿no? Muchas veces se tira por tesis maximalistas, ¿no? Claro, eso tiene un problema normalmente. Y el problema que tiene es respecto de los intereses. Como saben ustedes, aquí en vía administrativa, en los contenciosos administrativos, normalmente los intereses se dan desde la reclamación en vía administrativa, pero nos encontramos muchas veces con ese problema de que la indemnización queda fijada o residenciada en el ámbito judicial, porque la administración no la ha dado o sencillamente porque la administración no ha tramitado dentro del plazo del que dispone y han atacado a ustedes una afición desestimatoria. En estos casos, el criterio que se viene siguiendo en las tres sedes del TSJ de Andalucía es entender que no procede la imposición de intereses cuando la estimación es parcial, por la aplicación del brocardo latino in liquidi non fit-mora, ¿no? Como la cantidad se ha determinado en sentencia, pues simplemente se aplicarán los intereses del artículo 106 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, como saben ustedes desde la notificación de la sentencia en primera instancia, intereses legales para la administración, y solo en el caso que apreciáramos que no hay una diligencia en el cumplimiento de la sentencia, se podrían incrementar en 2 puntos, pero como medida tendente a la ejecución y no tanto como sanción a la administración por el retraso, ¿no? Como tiene dicho el Tribunal Supremo. Bien, otro problema que se nos suele plantear es en las costas. Primero por las estimaciones parciales.
las estimaciones parciales, que como saben ustedes, aquí la regla es exactamente igual que en la jurisdicción civil, el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto, en caso de estimación parcial, cada parte abona las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, ¿no? Pero ya nos referimos a los casos en que se desestima la demanda. Se ha planteado la cuestión en muchos tribunales superiores de justicia de si en los casos en los que se ataca una ficción desestimatoria, es decir, la desestimación presunta de una resolución, estaríamos o no ante el supuesto en el que se justificaría la no imposición de costas, porque la Administración no ha cumplido su deber de resolver dentro del plazo legalmente marcado el procedimiento. Y ciertamente pueden ustedes encontrar en los repertorios jurisprudenciales varios pronunciamientos en este sentido. No obstante, parece que el Tribunal Supremo ha clarificado la cuestión de una manera tanto directa como indirecta. De una manera directa, en la sentencia de 25 de septiembre del año 2018, recurso de casación por la unificación de la doctrina 2734 del 16, en el que ha llegado a la conclusión de que en este caso no estamos ante un supuesto de serias dudas de hecho ni de derecho, que es lo único que justificaría la no imposición de costas. En definitiva, para el Tribunal Supremo, cuando ha resuelto esto, no es motivo suficiente el hecho de que estemos atacando, o sea objeto de recurso contencioso administrativo, una ficción desestimatoria para la no imposición de costas. Dice el Tribunal Supremo que la regla general en materia de imposición de costas es el de vencimiento, como cabe concluir los términos de precepto, y solo cuando el Tribunal sentenciador considere que concurre en el supuesto enjuiciado seria duda de hecho o derecho, procede la no imposición a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Pero posteriormente añade, disculpe, que resulta indudable que la ausencia de decisión expresa en vía administrativa no comporta las dudas a que hace referencia el precepto. Les decía que se ha pronunciado de forma directa en esto, pero de forma indirecta también se ha pronunciado en varias sentencias. Yo traigo aquí 4 referenciadas: 18 de junio de 2020, 16 de octubre de 2019, 10 de octubre de 2019, en las que el Tribunal Supremo resuelve en única instancia procedimientos de responsabilidad patrimonial frente a ficciones desestimatorias, frente a desestimaciones presuntas. Como saben ustedes, en la jurisdicción contenciosa administrativa, el sistema competencial de los diferentes órganos que la integramos un poco endemoniada. E incluso el propio Tribunal Supremo enjuicia determinados asuntos en única instancia. Por ejemplo, acuerdos del Consejo de Ministros. Pues bien, en estos casos ha resuelto el Tribunal Supremo desestimando los recursos contenciosos administrativos y ha impuesto las costas procesales. Luego, la propia actuación del Tribunal Supremo pone de manifiesto o refuerza la idea ya expresada en la sentencia que anteriormente les cité. Bien, otra de las cuestiones que da verdaderamente problema es la prescripción del derecho a reclamar en estos supuestos. Como saben ustedes, existe el plazo de 1 año en el artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el antiguo artículo 142.5 de la Ley 3092, que recoge la previsión que en caso de daño de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Aquí lo que entra es a jugar el principio de la accionata, que ha sido reconocido tanto por la Sala Primera como por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Claro, sin embargo, esto viene planteando verdaderamente problemas de diverso tipo. Para distinguir un poco cuándo debemos iniciar el cómputo, saben ustedes que existe esta diferenciación entre los daños permanentes y los daños continuados. Y aquí la cosa se complica, porque claro, hay daños permanentes donde realmente es indiscutible que el daño se conoce y el alcance del daño se conoce desde que se produce. El Tribunal Supremo, por ejemplo, en la sentencia de 18 de octubre del año 2011, se refiere a la pérdida de un brazo o de una pierna. Dice, bueno, pues se trata de daño que puede ser evaluado económicamente desde el momento de su producción
y por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquel en el que el daño se produjo. Sin embargo, los daños continuados son aquellos en los que, porque se producen de manera prolongada en el tiempo, sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del acto causante del mismo. Y por tanto hay que estar a la fecha del cese de los efectos. Esta diferenciación, que parece muy clara, empieza a complicarse cuando debemos deslindar los daños permanentes de los daños intratables. Dice el Tribunal Supremo, en la sentencia de 1 de diciembre del año 2008, que los daños intratables es un concepto jurídico indeterminado que alude a una lesión irreversible e incurable cuyas secuelas quedan perfectamente determinadas desde la fecha en que tiene lugar el alta médica, que no pueden confundirse con los padecimientos que derivan de la enfermedad susceptibles de evolucionar en el tiempo. Y frente a los que cabe reaccionar adoptando las decisiones que aconseja la ciencia médica. Existe, por tanto, un daño permanente, aun cuando en el momento de su producción no se haya recuperado íntegramente la salud, si las consecuencias resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables. Por ello, los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, a evitar eventuales complicaciones en la salud o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad incontestable que el daño ya se ha manifestado en todo su alcance. ¿Qué se quiere decir con esto el Tribunal Supremo? Pues miren ustedes que cuando nos hallamos ante supuestos de padecimientos permanentes en los que no se recupera íntegramente la salud, determinadas circunstancias, como por ejemplo la aplicación de tratamientos rehabilitadores, que simplemente lo que intentan son paliativos, o los que van destinados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar posibles complicaciones o la progresión de la enfermedad, eso, todo eso no prolonga el plazo de la prescripción. Y esto es importante porque muchas veces nos encontramos ante supuestos en los que parece que quiere tomarse necesariamente como referencia también cuando se acaba el tratamiento rehabilitador, cuando era un supuesto de daño permanente. Y en estos casos sí que nos podemos hallar ante prescripciones de acciones y le digo que en la praxis judicial pues lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Y es que dice el Tribunal Supremo, hay otra sentencia aquí de enero del 18, que hay supuestos en los que ni existe auténtica curación ni posibilidad de determinación del alcance de las secuelas, porque hay patología. ¿Qué ocurre esto? Porque la propia naturaleza de la enfermedad no permite prever la posible evolución de las mismas. Bien porque el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, y en esos casos se ha venido aceptando la posibilidad de una temporera reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año en el que se produjo el diagnóstico. Y pone aquí el Tribunal Supremo dos ejemplos creo que muy ilustrativos, son la hepatitis C o el SIDA. Claro, en estos supuestos son enfermedades de evolución tórpida, no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, y en estos casos el Tribunal Supremo es mucho más, digamos, se muestra mucho más aperturista a los efectos del cómputo de este plazo anual, ¿no? Pero claro, tenemos que estar ante este tipo de daños intratables o enfermedades intratables como hemos deslindado con anterioridad. Y es que el Tribunal Supremo lo que pone de manifiesto en múltiples sentencias es que el plazo del año no puede quedar indefinidamente abierto o a disposición de las partes o a la mera voluntad de las mismas. Claro, así, por ejemplo, en la sentencia de la sección cuarta de la Sala Tercera, 16 de diciembre de 2011, recurso de casación 2599-2007, el Supremo dice que el tiempo dedicado para la obtención de un dictamen preprocesal para comprender el alcance del diagnóstico no enerva que quedase desde ese momento anterior determinado el alcance de las lesiones y de la secuela que marca el inicio del cómputo del plazo para efectuar la reclamación. Y esto ocurre en múltiples ocasiones también en las que se pretende señalar el fin o el inicio del cómputo del plazo anual prescriptivo en la confección del informe pericial, cuando no necesariamente esto tiene por qué ser así. Otro de los supuestos que nos hemos encontrado en los que muchas veces se ha querido fijar este
dies a quo del plazo anual prescriptivo en los supuestos en los que se viene a reclamar en función de una declaración de incapacidad que ha efectuado los órganos de la Seguridad Social. En esto el Tribunal Supremo ha sido sí bastante contundente. Yo recojo aquí 3 sentencias diferentes, una de 8 de febrero del 17, otra de 21 de abril del 16 y otra de 27 de mayo del 16, en la que razona que la declaración de incapacidad es una decisión administrativa llamada a desplegar su eficacia en el ámbito laboral y de previsión social, y que en todo caso presupone una previa verificación de todas las consecuencias del daño padecido. Por eso el dies a quo es en el momento en que el recurrente tenga cabal y definitivo conocimiento del alcance o efectos del quebranto. Esto es cuando se determina el alcance de las secuelas derivadas del hecho que se señala como generador de la responsabilidad, que no necesariamente tiene por qué coincidir con la fecha de la declaración de la incapacidad o la invalidez, que muchas veces ha sido tomada en consideración en muchas reclamaciones que hemos visto a los efectos del cómputo del año. Me gustaría también hacer una breve mención a los supuestos de interrupción del plazo prescriptivo. Aquí el Tribunal Supremo pone mucho el acento en los supuestos de los ejercicios de todo tipo de acción que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la administración responsable. Por eso no vale cualquier tipo de acción civil o de cualquier otra naturaleza para interrumpir el plazo prescriptivo. Sí, lógicamente, las de las actuaciones penales que estén imbricadas precisamente con esta responsabilidad, en la que se solicite igualmente esta reparación, pero no en cualquier tipo de acción. Habrá que ver si la acción es o no idónea para la pretensión indemnizatoria, ¿no? Manifiestamente inadecuada, llega a referirse aquí el Tribunal Supremo. Bien, dicho todo esto, y sin perjuicio de si quieren ustedes algún tipo de ampliación en todas las cuestiones que hemos tratado, pues voy a pasar para no alargarme ya mucho más, a citarles varias novedades jurisprudenciales que a mí personalmente me han llamado algo la atención. Y voy a hacer mención a 2 sentencias que tienen que ver con el consentimiento informado y otras que tienen que ver con los productos sanitarios defectuosos y el posible concurso de la administración pública y la responsabilidad. Cuanto al consentimiento informado, son 2 sentencias. La primera es la sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso de 30 de septiembre de 2020, en el recurso de casación 2432 del 19. De este supuesto, es un recurso de casación formulado frente a una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que desestima el recurso de apelación entablado frente a una sentencia igualmente desestimatoria de un juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla, que a su vez desestimó un recurso contencioso administrativo frente a la desestimación presunta de una reclamación. Muchas desestimaciones iban de por medio. Bueno, aquí todo el problema estaba en lo siguiente. Lo que quería determinar el Tribunal Supremo, es decir, la cuestión que presentaba interés casacional para la formación de jurisprudencia, era si en una revisión judicial de una denegación de responsabilidad sanitaria fundada solamente en la vulneración de la Lex Artix, resultaba o no posible la alegación ya en sede judicial de la falta de consentimiento informado que no había sido utilizada en vía administrativa, si en este caso había o no desviación procesal. Y es que en vía administrativa únicamente se residenció la responsabilidad de la administración en no haber realizado una determinada intervención quirúrgica con posterioridad a una primera, que sí que se realizó. En toda la reclamación administrativa, en toda la vía administrativa, no se alegó la ausencia de consentimiento informado respecto a 2 intervenciones previas. Digamos que aquí hay una intervención que se realiza por el Servicio Andaluz en el año 2009, que tiene su consentimiento informado. Se supone que había que hacer una segunda que no se hizo, por eso se reclamaba,
Pero luego en vía judicial se dice, oiga, es que además hubo dos intervenciones anteriores, una del año 2004, otra del año 2008, y en una no aparece consentimiento informado y en otra el consentimiento informado es incompleto. Lo que se trataba de ahí de determinar era de si esta falta de consentimiento informado podía ser alegada en el procedimiento judicial aun cuando no hubiera sido esgrimida en vía administrativa. Como saben ustedes, muchas veces la vía administrativa no es necesaria su concurso, no es necesaria la asistencia letrada, pero sí, lógicamente, en el procedimiento judicial. El Tribunal Supremo, respondiendo a las cuestiones de, perdón, de interés casacional, y después de citar varios artículos, el 3, el 4, el 8 y el 10 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, pues llega a la conclusión que efectivamente es una quiebra de la Lex Artis el no haber realizado ese consentimiento informado o haberlo realizado de una forma incorrecta. Me ha llamado la atención porque creo que enlaza con algunas de las cuestiones que hemos hablado, la reflexión que hace el Tribunal Supremo, que es una reflexión casi metajurídica, ¿no? Un poco casi filosófica. De hecho, cita a un filósofo. Dice lo siguiente: es importante esta obligación jurídica del consentimiento informado por escrito previo a una intervención, pero no se puede confundir el carácter del mismo como un requisito jurídico suficiente, pues hace falta también una actitud adecuada y un contexto ético apropiado, como dice el filósofo Hans Jonas. Son las dos caras de una misma moneda. El paciente a intervenir no puede ser considerado un robot sobre el que se va a actuar en un quirófano, sino como una persona cuya dignidad y respeto a la autonomía de su voluntad constituyen principios básicos a una actuación clínica. Pero posteriormente dice, el paciente no es un robot, pero el facultativo tampoco es un dios. Y la ciencia profesional no es ni siempre ni necesariamente de resultado exitoso. Después de realizar estas reflexiones, dice el Tribunal Supremo que efectivamente esta ausencia del consentimiento informado debe ser considerada una quiebra de la Lex Artis. Pero hace una segunda reflexión y dice, pero ya en el supuesto en concreto, en este supuesto en concreto, hay una desviación procesal. Porque nada de esto se alegó en la vía administrativa. Y además, esto no es una cuestión jurídica. Esto, mejor dicho, no es un argumento jurídico que apoye una misma pretensión o cuestión, sino que es una cuestión nueva. Es un hecho nuevo que usted no esgrimió en vía administrativa y, por tanto, no puede esgrimirla válidamente en vía judicial. Y, por tanto, desestima el recurso de casación sin perjuicio de fijar esta doctrina. Hay otra de consentimiento informado de 4 de febrero del año 2021, del recurso de casación 3.935 del 19. En este caso, el recurso de casación viene de la Sala Valenciana, allí en un procedimiento en única instancia allí, en el que se produce el fallecimiento de una persona porque en el transcurso de una intervención quirúrgica se produce una infección nosocomial, una infección intrahospitalaria, y esta persona fallece a raíz de esta circunstancia. La Sala Valenciana le da 6.000 euros a la esposa y 3.000 euros al hijo y recurren al Tribunal Supremo. La cuestión de interés casacional era si podía o no catalogarse como un incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado por escrito el hecho de que en ese consentimiento informado no figurase de forma específica el riesgo de contraer una infección intrahospitalaria en el transcurso de esa en el transcurso de esa intervención quirúrgica. Y si en tal caso no hallaríamos ante una infracción de la Ley Artis que daría lugar a la existencia de una responsabilidad patrimonial. El Tribunal Supremo, citando pues, múltiples sentencias anteriores, además de variada normativa, incluso la propia de la Comunidad Valenciana, incide mucho que el consentimiento informado, creo que hay una sentencia muy pedagógica en este sentido, cuando tengan ustedes un asunto de consentimiento informado, porque lo deslinda muy bien, tiene por objeto que el paciente pueda decidir de manera libre y voluntaria, con los elementos de juicio necesarios, acerca de la actuación sanitaria de que se trate, pues solo así dicha decisión podrá considerarse fundada, plasmándose en este consentimiento. Por eso tiene que ser comprensiva de todos los riesgos que se exponen en una intervención quirúrgica, precisando de forma detallada las posibilidades conocidas de resultados con complicaciones. Y posteriormente, en razón a que aun cuando sea más o menos frecuente, desde luego es previsible que pudiera llegar a producirse una
infección intrahospitalaria. Y por tanto, que no es suficiente, porque prácticamente lo que planteaba la Comunidad Valenciana, los servicios jurídicos de la Comunidad Valenciana era: mire, es que tampoco podemos hacer un procedimiento, un documento de consentimiento informado con cualquier posibilidad remota, porque si no, aquello tendría 8 millones de folios y sería inútil, ¿no?, este consentimiento informado. El Tribunal Supremo no considera este argumento. Llega a la conclusión contraria. Dice que esto efectivamente se trata de un posible perjuicio, una complicación previsible y evitable de considerable relevancia para el resultado de la intervención, dice. Y por tanto entiende que hay una quiebra de la Lex Artis en este caso. Pero igualmente lo que pone de manifiesto es: mire usted, eso es así, pero eso no necesariamente significa que este señor deba ser indemnizado por el resultado, por la muerte. Aquí lo que nos hallamos es que este señor no pudo decidir de forma libre y voluntaria, conociendo todos los riesgos. Nos hallamos ante un daño de carácter moral. Y ese daño de carácter moral debe ser indemnizado con independencia del resultado. ¿Que el resultado es un resultado igualmente con quiebra en la Ley Artis? Pues tiene su supuesto indemnizatorio, pero esto es otro concepto diferente. La cuestión, paradójicamente, es que después de hacer todo esto, el Tribunal Supremo baja la indemnización a 2.000 y a 1.000 euros respectivamente, de los 6.000 a 3.000 que había dado la Sala Valenciana, ¿no? Y ya por último les comento, si necesitan cualquier o quieren que hablemos algo más de cualquier supuesto, traigo más cosas que comentar, pero no quiero alargar mucho la cosa. Me voy a referir a un grupo de sentencias muy amplio. Tengo aquí referenciadas 9, 6 de octubre del 22, 3 de marzo del 22, 23 de febrero del 22, 1 de diciembre del 21. Hay múltiples, entran ustedes en casi cualquier en el repertorio de jurisprudencia y con meter el producto a la octa lo van a encontrar. Estas son varias sentencias de varios recursos de casación que vienen relacionadas con sentencias dictadas por la Sala de Castilla-León, sede de Valladolid, algunas de la de Cantabria, en recursos contenciosos administrativos entablados frente a reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que en las intervenciones quirúrgicas normalmente eran oftalmológicas, se suministraba un producto sanitario que resultó ser defectuoso. En concreto era el gas, disculpen ustedes la nomenclatura, es decir, C3F8 perfluoroctano a la octa. Este producto, que viene de un laboratorio alemán, había obtenido el sello de la comunidad CE, por lo que existía una libre circulación del producto por la Unión Europea conforme a la Directiva 9342-CE sobre productos sanitarios. Y con posterioridad la agencia del medicamento da un aviso y dice: mire usted, este producto es defectuoso. Este producto es defectuoso. ¿Qué ocurre? Que en todos estos supuestos ese aviso es posterior a la intervención quirúrgica. Y aquí lo que se planteaba es quién responde de todo eso, porque al final el pobre señor que iba a operarse el ojo acaba con el ojo guisado. Entonces, lo que se trataba de determinar en todos estos recursos de casación era si respondía el servicio sanitario que había aplicado el producto defectuoso, si en cambio respondía el productor o importador de ese producto defectuoso, o si en su caso podría tener algún tipo de responsabilidad la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que aprobó el uso de ese medicamento en España. Bien, el Tribunal Supremo hace varias reflexiones, finalmente llega a la conclusión que la administración sanitaria debe ser excluida su responsabilidad y por tanto estima muchos de los recursos contenciosos administrativos porque había sido condenada por la Sala de Valladolid en múltiples ocasiones. Y residencia la responsabilidad bien en el productor de ese producto defectuoso o bien en la Agencia Española de Medicamentos, según el caso. Insiste en el tema de que el criterio de imputabilidad aquí de la responsabilidad de la administración, el incumplimiento de la Lex Artis ad hoc, y que si la operación había sido realizada de forma correcta, respetando esta Lex Artis y aplicando el producto defectuoso, no estamos en un supuesto en que hay un título de imputabilidad con la administración. Porque, entre otras cosas, y porque hace un razonamiento también en este sentido, la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que había sido grimida, no abarcaba los actos médicos propiamente dichos.
sino que aquí lo que se aplica es esta lex artisanal. Y que realmente, conforme a los artículos 135 a 137 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo cierto es que los productores o importadores de los productos, los fabricantes de los productos, son aquellos que deben responder de los vicios que se deriven de su carácter defectuoso, y el gas está comprendido dentro de ese producto. Y por más que se quiera estirar el concepto de perjudicado del artículo 138, no resulta posible considerar servicio sanitario proveedor del producto defectuoso. Entre otras cosas porque perdón, el servicio de salud adquiere ese medicamento directamente del productor y no hay una relación en la que se inmiscuya o esté en medio el paciente. Y además adquiere un producto que está validado por la Unión Europea, había conseguido este sello de homologación CE, e igualmente que la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios lo había validado en su momento. Y es a ella la que le compete esta validación, control e inspección, sin que además los servicios de salud autonómicos tengan ninguna competencia en esa materia. Por tanto, desliga esta posible responsabilidad de la administración del producto defectuoso y la centra en uno de estos dos agentes. Yo creo que es una hora lo que llevamos ya. Pues en definitiva, yo si quieren que ampliemos cualquier tema, a su disposición estoy, o cualquier otra cuestión que quieran formular. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, David. Preguntas que tengamos por aquí. Venga, Juan Carlos, tú rompe el hielo. Lo que sí te iba a pedir, Juan Carlos, es que cojas el micro para que te escuchen los compañeros que están. Sí, y así te oyen perfectamente. Ahora leemos porque hay también en la plataforma, pero le damos prioridad a los que estamos. Muchas gracias y felicitarle por la exposición porque ha sido muy, muy entretenida y muy aclarativa. Quería formularle dos cuestiones. Una referente a lo que ha planteado cuando nos encontramos ante la duda si estamos ante un caso de infracción de la ley Artis o un caso de pérdida de oportunidad, porque ahí puede haber un límite un poco fino en algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sufrimientos fetales, ¿no? La intervención tardía de la cesárea, etcétera, ¿no? Ahí puede ser un poco, ¿no? Problemático el tema. Si en ese supuesto la parte demandante, bueno, el reclamante, no plantea la alternativa, no hay una infracción de incongruencia alguna, ¿no? Si la sala estima, en vez de la infracción de la ley Artis, la alternativa de la pérdida de oportunidad. No sé si eso... Sí, mire, yo le doy mi criterio, como todo esto es opinable. Estoy con usted en que muchas veces hay muchos supuestos límites y que es complicado diferenciar. Por eso le decía, no necesariamente, hombre, hay algunos supuestos que sí que puede estar muy claro, pero otros que no. Entonces, en estos casos, siempre una pretensión alternativa subsidiaria creo que podría ser conveniente, incluso a los efectos de plantearse la posible imposición de costas a la administración, ¿no? Respecto de la posible congruencia de la sentencia, nosotros estamos entendiendo esto como un supuesto de reencauzarlo vía iura nobis curia como una estimación parcial. Si entendemos que hay una indemnización inferior, no con una suerte de incongruencia por extrapetita o algo así, ¿no? Entonces, yo le digo que en la práctica, al menos lo que yo siempre he hecho, y no me he encontrado revocaciones por ese tema, es precisamente por entender que ahí lo que hay es una estimación parcial de la demanda. Lo que sí hay un reenfoque prácticamente pues muy profundo de todo el discurso que se sigue en la demanda, y nos hallamos ante la dificultad que con anterioridad le expuse, ¿no? Que muchas veces, como la pericial tampoco trata eso, quizá incluso a salto de mata ahí en la sala, pues uno va preguntando, oiga, ¿realmente cómo de probable era y tal? Y al final tienen un poco que hacerse uno la composición de lugar, con el riesgo que eso supone para la parte y la inseguridad que nos transmite a nosotros. El no contar con el criterio de un experto y tener que andar con, disculpen la expresión, con el ojo del buen cubero. Sí, y si me permite, sin abusar, ¿existiría desviación procesal si en la demanda contenciosa se pidiera una cantidad superior en la indemnización a la que se solicitaba en la vía administrativa? Y sobre todo en los supuestos en los que la administración, como usted bien ha dicho, no se pronuncia, sino que deniega, como es sistemático casi, ¿no? Porque siempre sostienen
normalmente la licitud de la actuación médica, ¿no? Si en ese supuesto sería una desviación procesal el hecho de pedir más o incluso utilizar, por ejemplo, con el cambio de baremo que hubo en tráfico, ¿no? Que nos encontramos que en el 2016 entró el nuevo baremo y tal, al cambiar el baremo, que en la vía administrativa se había pedido el antiguo y se pide, por ejemplo, el nuevo en la demanda, sí se consideraría eso una desviación procesal. Pues tendría que buscárselo para darle exactamente la fecha, pero sí le digo que hay una sentencia del Tribunal Supremo que toca presidir ese tema, no hay desviación por eso. No hay desviación por eso, en ese supuesto. José Luis, ¿verdad? No te cambia el nombre, ¿no? Hola, buenas tardes y bueno, unirme a la felicitación porque ha sido muy instructivo, muy ameno, ¿vale? Y una cuestión nada más que es la que bueno, me ha quedado un poquito así en el aire. Cuando habló de la naturaleza de la obligación ha distinguido entre medicina satisfactiva y curativa. Y en cuanto a la satisfactiva, pues me ha dejado ahí a medio camino porque luego se refiere a una sentencia del Supremo donde lo matiza con el tema de si había consentimiento informado. Entonces, si nos puede aclarar un poquito más este Sí, tema. verá, aquí el tema es que el propio Tribunal Supremo, digamos que tampoco tiene una postura granítica. No sé si me explico. Quiero decir, esta de resultados y esta de medio. Sí que viene a distinguir en múltiples ocasiones. Yo aquí que la obligación adquirida por la administración, incluso los supuestos de medicina satisfactiva, incondicionalmente no es la obtención de un concreto resultado. Yo he consignado aquí 4 sentencias. Una es de 9 de octubre de 2012, casación 6.878-2010, sección cuarta. Hay otra más antigua de la sección sexta de 2 de octubre de 2007 y 3 de octubre del año 2000, y luego una última de 22 de noviembre de 2011, donde aquí el Tribunal Supremo, digamos que matiza o recula un poco. En la primera lo que dice es que la medicina satisfactiva es aquella a la que se acude voluntariamente para lograr una transformación satisfactoria del propio cuerpo, en la que no es la necesidad la que lleva a someterse a ella, sino la voluntad de conseguir un beneficio funcional, y dice que debe de reprocharse a la administración todo resultado adverso producido en ese ámbito. Pero, sin embargo, luego, con posterioridad, el 22 de noviembre del año 2011, lo matiza y dice que no existe responsabilidad si la actuación sanitaria ajustada a la praxis médica va precedida de una información comprensible que incluya la veraz advertencia de que la satisfacción estética funcional buscada no está plenamente garantizada. Pues ahí donde iba, digo, es que esa matización ya parece que nos echamos para atrás, claro. Sí, parece que nos echemos para atrás, pero digamos que el Tribunal Supremo es más tendente en los supuestos de medicina satisfactiva a buscar el resultado, salvo excepción, y en la otra es incondicionalmente buscar el medio sin ninguna excepción. Quiero decir, en la medicina curativa no se puede garantizar necesariamente un resultado. Aquí lo que estamos hablando es de una operación estética o una operación reproductiva, imagínese una vasectomía. Pues oiga, mire usted, si yo le pago una vasectomía y al final resulta pues, que no, la vasectomía no funciona, pues sí que se rompe aquí un poco la obligación que usted había adquirido conmigo. ¿Qué ocurre? Pues que lo que hemos hablado con anterioridad, que el cuerpo es una máquina viva y es complejo. Incluso en los supuestos de medicina estética, pues no todo cuerpo reacciona igual, no todo cuerpo hace los queloides de la misma forma, cicatriza la piel igual, no sé si me explico. Entonces, tampoco se le puede exigir a nadie, ¿no? la perfección, porque eso difícilmente ocurre, sobre todo cuando entran con causa de por medio, que es la propia reacción del cuerpo, ¿no? Yo me quedaría más bien con el mensaje de que en la medicina satisfactiva, por lo general, tenemos que andar buscando resultados, y que la administración en ese caso tendría que dar muchas y muy buenas explicaciones para que no hubiera una indemnización. Sin embargo, en la medicina curativa, que le puedo asegurar que el 90 y mucho por ciento del trabajo, que la obligación es de medio, no es de resultado. Al menos así lo entiendo yo. Si no hay nada más por aquí, paso con los que están los compañeros. Vale. Pregunta Jorge, ¿podría indicar los requisitos para considerar o estimar la reclamación por pérdida de oportunidad? Por ejemplo, no ofrecer o no aplicar el tratamiento posible, o por el retraso a la hora de realizar una intervención quirúrgica. Bueno, sí, viene un poco a redundar en eso, la pérdida de oportunidad, los requisitos como tal. Es decir, el requisito como tal. Sí, bueno, vamos a ver, el requisito es que lo que dice el Tribunal Supremo es que estamos ante una figura alternativa a la quiebra de la lex artis.
Mire usted, si no se trata de que la administración no haya hecho algo fuera de los protocolos médicos, sino que, imagínense, lo ha hecho tarde o incluso que existía una alternativa mejor y esa no ha sido explorada. Entonces, aquí de lo que se trata de probar precisamente es que caso de haberse aplicado de una manera anterior la técnica o haberse aplicado una técnica diferente, aunque no sea incorrecta la que se ha aplicado, se podrían haber obtenido un potencial beneficio. ¿Cuál es la dificultad aquí? La dificultad sería, primero, acreditar que eso es así y, en segundo lugar, acreditar, y eso es muy complejo, ¿en qué grado probabilístico eso hubiera redundado en un beneficio? Es decir, yo qué sé, estamos ante un cáncer de mama, por ejemplo, y cuando se detecta en el día tal, pues tiene este estadio, y luego 2 meses después, pues tiene este estadio. Entonces, parece que la velocidad con la que avanza es tal, pues si lo echamos 3 meses y rebobinamos 3 meses, ¿cómo hubiera aumentado las posibilidades de supervivencia o que no hubiera una mastectomía? ¿Qué sé yo? No sé si consigo explicarme. Si quiere algún tipo de ampliación, pues que nos diga. Hay un caso concreto que exponen eso mismo, que es además un cáncer de mama y lo que manifiesta es que no se le hace una serie de pruebas porque se extiende en el tiempo y se le retrasa. La cuestión es que una vez que le hacen esa prueba ya determinan en un estadio concreto. Entonces, claro, en sí vamos a lo mismo, yo creo. El tema de la pérdida de oportunidad, de qué aplicación tendría en ese momento si lo retrotraemos al momento en que se hubiera sido el momento idóneo, o el momento idóneo o el momento en el que le hubieran hecho dicho diagnóstico. Y ahí redunda con el tema de la prescripción. Pues claro, habla de lo de interrumpir la prescripción, yo creo que ha dado lugar, porque se pregunta incluso por diligencias preliminares, si las preliminares para obtener el historial pudieran servir para interrumpir la prescripción de la acción. Entiendo que ya está determinado en sí el alcance del daño, si entiende que esas preliminares interrumpirían el plazo de prescripción. Es que, claro, las diligencias preliminares en el ámbito de la jurisdicción contenciosa carecen de sentido. En primer lugar, porque la propia Ley 39/2015, la Ley de Administraciones Públicas, le garantiza al ciudadano el resultado el derecho a acceder al expediente administrativo. Entonces, reclamar que se remitan los antecedentes para preparar la demanda cuando además se inicia por un expediente, simplemente por un mero escrito de interposición, y entonces cuando se remite el expediente y ya la dirección letrada observa el contenido del expediente y ve si incluso si no le conviene el hecho de meter la demanda, pues deja caducar el recurso y se acabó sin costa, no tiene demasiado sentido. Pero si no, es que incluso acudiendo en vía administrativa a los órganos de la administración puede accederse al contenido del expediente, ¿no? Entonces, a mí me parece muy difícil que unas preliminares puedan tener encaje en la jurisdicción contenciosa. Ahí entramos lo del ejercicio de la acción que sea manifiestamente idónea o idónea. Sí, lo que comentábamos, idónea. Es un terreno un poco movedizo. Vale, espero no dejarme por aquí ninguna atrás. Decíamos, pues él preguntaba a raíz de... Dice administración, es que a colación con lo que decíamos del informe médico, dice prueba, dice administración rebeldía, dice no aporta el informe médico, por la parte recurrente se aporta un informe del ex arti y otra valoración del daño, es decir, uno en el que se valora la mala praxis y en otro que se valora el daño corporal que ha sufrido el reclamante. Dice, consideraría con equivalencia de informe contradictorio el informe, dice no pericial a efecto de 335.2 que consta en el expediente administrativo. Entiendo que, por el supuesto que explica, es que posteriormente remiten el expediente administrativo y hay un informe en este caso del propio servicio, del jefe de servicio de la unidad, que es el que hemos comentado antes. Pregunta en ese punto técnico si ese informe serviría a efecto de informe pericial contradictorio, con independencia que es un informe que se ha aportado o que consta en el expediente administrativo. Pues lo venimos considerando unánimemente que sí. En el sentido extenso de lo que es una prueba pericial del artículo 335 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? De una persona con conocimientos técnicos que viene propuesto al acto de la vista, si es que se practica la prueba en el acto de la vista, con conocimientos especializados de los que carece el tribunal. Y por eso, precisamente, aun cuando formalmente no existan un informe con los antecedentes poniendo de manifiesto que se le ha encargado el informe y que jura o promete y que conoce las sanciones, es que todos esos requisitos se cumplimentan en el acto de la vista, con la instrucción de las generales de la ley y todo esto, ¿no?
sí consideramos eso como un informe pericial, lo que consta en el expediente administrativo, ¿no? Digamos que esa testifical pericial se le podría dar la cobertura de la entrada en el procedimiento a los mismos efectos si fuera la ratificación pericial que vaya a hacer el perito de parte, entiendo, es recurrente. Sí, claro, normalmente, de hecho, lo que solicita el Servicio Andaluz de Salud, digo Servicio Andaluz de Salud o cualquier otro servicio de salud, yo lo digo por el ámbito en el que nos movemos, el andaluz, ¿no? Lo que suele solicitar en la demanda es la intervención como testigo, como perito o como testigos peritos, porque realmente peritos, al haber sido muchas veces médicos que han participado en la asistencia, no tienen en puridad esa consideración, como testigos peritos en cuanto a sus conocimientos médicos, de las personas que realmente prestaron la asistencia médica, de los doctores, ¿no? Aunque ya les digo que en muchas ocasiones lo que se encuentra también en el expediente administrativo es un informe que se emite por el Servicio de Aseguramiento y Riesgo. Y muchas veces lo que ocurre también, y esto en sí mismo no es nada reprochable a la Administración, por el hecho de que se inicie un procedimiento judicial, no pierde el deber de resolver. Tiene que seguir tramitando y dictar resolución, incluso, ¿no? Porque sigue estando ahí esa obligación. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones que se inicia el procedimiento judicial, sigue andando el expediente administrativo y, antes de la contestación de la demanda, pues existe un informe del Servicio de Aseguramiento y Riesgo del Servicio Andaluz de Salud, que se emite incluso con posterioridad a la presentación de la demanda a lo que se ha juntado el informe pericial. Vale, pregunta al compañero Diego, dice, ¿ampara la firma del consentimiento informado cualquier tipo de resultado, incluso vulnerándoles ALTI? Dice, ¿blinda a la Administración un consentimiento informado extenso recogiendo todo tipo de incidencias? No. Son dos cosas diferentes. Quiero decir, una cosa es que el paciente tenga que disponer de toda la información para, dentro del derecho de su propia autonomía de decidir en el ámbito de su libertad, si quiere o no arriesgarse a una determinada intervención, un acto médico que comporte una serie de riesgos. Eso es una cosa, y otra cosa diferente es que luego se realice el acto médico, pero ese acto médico sea parte de los protocolos del estado de conocimiento general de la ciencia en ese momento. Por más que haya sido informado que puede existir esa complicación, si la complicación viene de la mano de una quiebra de la ley Artis, por supuesto que sí, vamos, yo lo veo así por lo menos. Pregunta a la compañera Juana, dice, entonces al final, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Dice que no me queda claro. Dice, tampoco me queda claro cómo se evalúa el daño, dice, de un cáncer cuando no llega a dar de alta. Es decir, el hecho de que esté en tratamiento y esté de baja, pero no tenga una alta médica. Lo digo a efectos del inicio del cómputo del plazo. Y luego el tema de la interrupción de la prescripción, yo entiendo que estaríamos hablando de un procedimiento penal para interrumpir la prescripción. Entiendo porque la reclamación administrativa, en el momento que la Administración tiene conocimiento, tiene obligación de iniciar el procedimiento. Con independencia, ¿no? Que si no está de alta o no ha terminado o no ha concluido la estabilización, puede volver a iniciarlo. Pero claro, la Administración entiendo que si desde que tiene conocimiento tiene obligación de iniciar el expediente. Entiendo que sería así. A ver, aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Sí. Primero, que creo que yo he intentado, pues por lo menos transmitirlo, yo no sé si lo he conseguido. No es tan fácil muchas veces saber cuándo nos hallamos ante un daño permanente y un daño continuado, y a veces cuando ante una enfermedad intratable que puede tener una evolución un tanto compleja, ¿no? Yo asumiría el mínimo de los riesgos posibles, lógicamente si fuera letrado. Tampoco creo que haya gran problema, sobre todo porque los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la experiencia nos pone de manifiesto que tardan mucho en instruirse, tardan mucho en instruirse. Entonces, sea como fuere, lo que sí nos tiene que quedar claro, creo yo, es que ese plazo del año no puede quedar en manos de la parte actora. Es decir, no puede postergarlo diciendo, no, es que hasta que me han dado la incapacidad en la seguridad social, no, hasta que yo he encargado el dictamen pericial. No. Esto va desde que cesa, desde que se conoce el alcance del daño, con certeza, ahí empieza a computar el plazo del año. Y lo más prudencial sería, desde el momento del diagnóstico, computar el año. Porque ya en el diagnóstico se sabe al menos Claro, y este supuesto además que nos plantean lo del cáncer, claro, el cáncer lógicamente no ha sido propiciado por la Administración sanitaria. Esto sería más bien identificarlo en
¿dónde viene la quiebra de la Lex Artis? No tanto porque, bueno, el cáncer podrá seguir evolucionando, si eso nadie lo discute, ¿no? Podrá seguir evolucionando, ojalá no. Si se aplican técnicas como la quimioterapia o la radioterapia, es posible incluso que se pare o que llegue incluso a sanar, ¿no? Pero creo que también hay que identificar bien dónde tenemos nosotros realmente el problema, dónde se causa el daño. Y el daño aquí debe partir de una asistencia, de una concreta asistencia sanitaria o de la ausencia de esa asistencia. Y en todo caso, lo que hemos comentado al principio, que ese informe pericial lo evalúen no solo, es decir, la evaluación del daño y la evaluación de la mala praxis, si es que la hay, sino incluso esa probabilidad, por si esa mala praxis se da en que ha habido una pérdida de oportunidad, que cuantifique o que se valore en proporción, ¿no? Facilitaría de cara a una posible... Sí, al menos que se pronuncie de una forma Indiciariamente. más o menos estimativa sobre la probabilidad o las posibilidades de mejora, del margen de mejora o del descenso de la tasa de mortalidad que hubiera propiciado. Algo así, para no andar totalmente perdido, ¿no? En el dictado de la sentencia. Perfecto. Yo creo que con eso, salvo que aquí me digan algo en sala y no me dicen nada, y tampoco, pues, David, darte las gracias. Hemos usado un poquito de confianza con las preguntas y demás, rascando algo más de lo normal, pero nada, agradecerle a todos los presentes y los virtuales la asistencia. Y David, muchísimas gracias. Lo malo es de estas cosas, que como estamos contentos contigo, tú sabes que te llamaremos de manera recurrente, pero eso es un mal que todos los ponentes tienen con esta sección. Pues nada, muchísimas gracias, doy por concluido. Gracias a todos por la asistencia.